mala puede ser una economía? ¿Qué tan bajo puede caer una economía? ¿Y qué tipo de errores pueden cometerse para caer tan pero tan mal? Venezuela es el mejor ejemplo de qué tan bajo, qué tan mal, qué tan hondo puede caer una economía. Hoy el gobierno venezolano anunció una serie de medidas económicas que, mire, honestamente son de desesperación. Cuando comenzaba el socialismo del siglo XXI, cuando se decía que iba a haber un país diferente, que no iban a cometer los errores del socialismo, se encontraron que no cometieron los errores del socialismo. Esto es mucho peor que el socialismo. Esto es mucho peor que la URSS. Esto es mucho peor que Cuba. Esto es mucho peor que cualquier cosa que se haya visto en la historia de la humanidad. Se había considerado tradicionalmente que el más grande periodo de inflación había sido en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si tiene usted algo de interés, puede buscar las fotografías en las cuales se mostraba que la gente llegaba, el carrito del supermercado lo traía lleno de dinero y salía con unas pocas cosas. Y ahora compárele con las imágenes de Venezuela. Los fajos de billetes, los cerros de billete para comprar un pollo. Para comprar cualquier cosa en la economía venezolana. Venezuela fracasó. Y fracasaron por irresponsables. Y yo insisto, no, las medidas económicas no son de izquierda y de derecha, son correctas e incorrectas, cosas bien hechas y cosas mal hechas. Y es de sentido común, realmente es de sentido común. Si usted gasta más dinero del que tiene, se va a meter en broncas. ¿A poco no? O sea, piénsalo, tocayo, piénsalo, Toño. ¿A poco no? Si se gastan más del dinero que tienen, se meten en broncas. Si usan las tarjetas de crédito a lo que caiga, se meten en broncas. Si no chambean, se meten en broncas. Así es de sencillo. Y lo mismo pasa en las economías. En Venezuela dijeron, vamos a darle todo a todos. Porque tenemos petróleo. Dicen, no, tenemos petróleo y con el petróleo ya lo hicimos. Entonces el petróleo aguantaba para subsidiar al amante, que era Cuba. Sí, o sea, ¿por qué los venezolanos tenían que andar manteniendo a Cuba? Y la otra amante, Bolivia. Y ahí pues, les daban dinero. Luego, que todo mundo tenga servicio de salud. Suena bien chido que todo mundo tenga servicio de salud. La verdad suena bien chido. Sería deseable. También sería muy hermosa la paz mundial. Y las caminatas en la playa. O sea, también son muy hermosas. De veras, son muy hermosas. Y que todos nos abracemos como hermanos. Sí, sería muy bonito, pero no pasa en la realidad. Y los venezolanos presumían que como eran un país petrolero, porque el petróleo era de ellos, ¿qué creen? La gasolina era la más barata del mundo. La gasolina más barata del mundo. Y entonces, pues era porque somos venezolanos, porque la gasolina es nuestra y porque ya la hicimos. ¿Qué pasó con ese modelo? Bueno, la acabaron de empeorar. Para acabarla de empeorar, se empezaron a pelear con los que generan riqueza. ¿Quién genera riqueza? La iniciativa privada. Entonces, la iniciativa privada se empezó a ir a Colombia, se empezaron a ir a Miami, se empezaron a venir a México y dejaron de generar riqueza. Así es de sencillo como se gestó esta tragedia. Pero el petróleo es nuestro y no vamos a cambiar y nadie nos impone nada. Y las cosas vinieron deteriorándose y deteriorándose y deteriorándose. Hoy anuncian una devaluación superior al 100%. 100% superior. Y ya llevan muchas, o sea, no es la primera, ya llevan muchas. Para los que dicen que Peña es un imbécil. O sea, estos ya llevan muchas devaluaciones con un tipo de cambio fijo. Ojo, México tiene un tipo de cambio libre. ¿Saben cuánto está llegando la inflación a tasa anual en Venezuela? 1,000,000%. Y nosotros andamos enojados porque la inflación es del 4,5%.
Eso nos permite tener parámetros. Si usted siente que las cosas el año pasado en materia de inflación estuvieron del carajo, que todo estuvo muy mal, que todo salió terrible, piense, tuvimos una inflación del 6.77. Estos cuates tienen una inflación del 1,000,000%. ¿Ya se imagina cómo ha de ser? ¿De qué tamaño es el problema? Ustedes, bueno, decimos, no, es que este país no crece, este país está re mal, este país no avanza. México crece al 2,5% en promedio en los últimos 30 años. La economía venezolana cayó nada más el año pasado 17%. La economía de Venezuela se ha hecho 30% más chica en los últimos 10 años y la economía mexicana 30% más grande. Y pongo de ejemplo México para que le quede claro, para que lo sienta. Usted dice, oiga, pero estamos bien mal en México. Bien mal. Bien mal. O sea, en Venezuela le quitan 5 ceros a la moneda. Lo hacen como una medida para, según ellos, fortalecer a la economía, que no es para fortalecerla, es para facilitar las operaciones aritméticas. Imagínese usted, piense en un 5 ceros. Déjeme sacar mi calculadora y vamos a hacer una cuenta. Algo que vale 100 pesos le pone 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 millones de pesos. Entonces ahora imagínese, cómprate 5 de esos. Entonces ya, por eso le quitan 5 ceros, más la devaluación, más el reconocimiento grave, el reconocimiento tácito de que fracasaron. Hace un par de semanas, Nicolás Maduro, que recibía asesoría de un pájaro, él decía que le hablaba un pajarito, ¿no? Y se nota que le hablaba un pájaro, por solo alguien con cerebro de pájaro mantienes el precio de la gasolina tan barato cuando tu economía se está destruyendo. Dice, ¿qué creen? Fracasó el modelo del socialismo del siglo XXI. No, ¿de veras? ¿De verdad fracasó? Si ya con Hugo Chávez, que era mucho más inteligente, las cosas estaban mal, ahora imagínese con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro reconoce que fracasa el modelo económico, que ese modelo no funciona y que al no funcionar ese modelo tienen que tomar medidas. Dicen, ¿qué creen? Pues vamos a tener que empezar a cobrar la gasolina a precios normales, pero a los cuates se las vamos a seguir cobrando barata. ¿Sabes cuándo se le ponen posiciones políticas, se le ponen posiciones ideológicas a cuestiones netamente económicas? No es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, no es de izquierda progresista o de derecha neoliberal. Hacer lo correcto en materia económica. Usted en su casa tiene una gran cantidad de necesidades. Todos tenemos una gran cantidad de necesidades en nuestras casas. Y la manera en cómo las resolvemos y cómo las enfrentamos es lo que genera o no el avance en una casa. Si son prósperos, si les alcanza, si pueden dormir tranquilos en las noches. En la economía venezolana empezaron a hacer todo mal y todo les está saliendo verdaderamente peor. La economía venezolana perdió totalmente viabilidad, la economía venezolana no funciona, la economía venezolana simple y llanamente no sirve. Y eso nos demuestra otra vez que cuando se toman medidas económicas incorrectas, las cosas terminan mal. Sé que hay muchos que se van a sentir tristes por el comentario que voy a hacer. Hoy fue, después de la reunión de los equipos presidenciales, de los gabinetes presidenciales del presidente Peña y de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo. Hoy, por ejemplo, llegaron los funcionarios que van a estar en Hacienda y se reunieron con los funcionarios que actualmente están en Hacienda. Pues todo el mundo espera el chairismo salvaje, el fifí sin educar, pues que se insultaran, que se vieran feo, que se mandaran tweets de odio. Se reunieron bien. Me decía alguien que participó en estas reuniones que fueron más que amables,
Porque se reconocen que pueden pensar diferente, pero son economistas serios. Los dos equipos son de economistas serios. Son de economistas que funcionan y se toman medidas responsables. Es muy probable que Carlos Ursúa, que mi amigo Arturo Herrera, que Gerardo Esquivel, que son los tres más importantes en la Secretaría de Hacienda, tomen medidas prudentes. Yo a ninguno de ellos lo he visto. No, a Carlos Ursúa fue jefe de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Arturo Herrera también. Yo no los he visto hacer locuras, no los he visto decir locuras. Gerardo Esquivel, que es como dicen en el box los furiosos tuiteros, que es muy activo en las redes sociales, no dice locuras. Puedes decir cosas con las que no estás de acuerdo. Puedes llegar a conclusiones con las que no estás de acuerdo, pero no son locuras. O sea, no son venimos de otro planeta y las cosas son así. Pueden ser diferentes, pero no. Y eso es lo relevante, eso es lo que tenemos que tener claro en la cabeza. Hoy vemos cómo una economía que se dedica a la irresponsabilidad, al desorden, a gastarse de más, termina fracasando en la caída del pueblo. Si el sistema económico venezolano fuera tan bueno, no habría ríos de venezolanos saliendo a prácticamente todos los países del mundo, y no habría ríos de venezolanos saliendo a Colombia, a Ecuador o a donde caiga. Pero estas son las imágenes de las fronteras. Gente que seguramente votó por Hugo Chávez y que seguramente en las cosas estas que hacen parecidas a las elecciones votaron por Nicolás Maduro. Gente que permitió que se cometieran este tipo de errores económicos, que se cometieran este tipo de errores en aras de supuestamente acabar con la corrupción, supuestamente con hacer las cosas. Podría esperarse algo diferente. No. Si usted se emborracha, se toma 2 botellas de Bacardí, se va a poner muy mal. Muy, muy mal. Si usted hace ejercicio, pues va a estar sano. Y va a enfrentar de mejor manera las cosas. Hay que ver la historia de Venezuela. Hay que entender cómo se han convertido en la peor tragedia económica de la historia de la humanidad. Venezuela, sin exageración, sin amor, sin filias, sin fobias, con datos, se ha convertido en la peor historia económica de la humanidad. Y dice el refrán popular que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Hay economía correcta y hay economía incorrecta. Puede ser aplicada por cualquiera de los lados de la esfera política. Esta es mi palabra y es en firme. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.